Hola buscadores de la verdad y seguidores del canal Virtus Veritas. Antes de nada, creo que sería muy indicado explicar un poco el significativo de la palabra Lalia del título, ¿no? Bien, Lalia, por sus siglas en inglés, significa pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía, que según los científicos modernos fue un periodo de alteración climática significativa que supuestamente ocurrió entre el año 536 y el 660 después de Cristo. En este periodo de tiempo se supone que una serie de erupciones volcánicas provocaron una disminución de la radiación solar y un descenso mundial de la temperatura. Las consecuencias de esta anomalía climática, entre comillas, fueron de gran alcance. Las malas cosechas, el hambre y la agitación social se convirtieron en el sello distintivo de esta era. Supuestamente, en fuentes escritas antiguas se ha conservado evidencia de inexplicables cataclismos a gran escala en el siglo VI después de Cristo. Como muy bien sabéis, tengo muchas reservas con referencia a los llamados fuentes escritos fechados antes del siglo XV. Expliqué el motivo en muchos de mis vídeos anteriores. Creo que recuerdas las frases que hacían referencias a las copias de copias sorprendentemente encontradas en monasterios por los grandes falsificadores de la época, la manipulación de los periodos de tiempo y los calendarios, ¿no? Lo que sí es verdad que varios eventos muy grandes y catastróficos ocurrieron en este espacio habitable llamado Tierra a lo largo de los siglos siguientes al siglo XV, seguidos por varios reseteos, empezando con el siglo XVI. No se puede ocultar totalmente el pasado porque las pruebas y las evidencias están allí afuera, pero se puede y se han podido reescribir la historia y los eventos se teleportaron, entre comillas, 1000 años atrás, ¿no? Así que los monjes alemanes que supuestamente vivieron entre 536 y 660 después de Cristo describieron este periodo con las siguientes líneas: el sol nos dio a todos una señal que nadie había visto antes. Salió durante unos largos 15 meses. En lugar de amaneceres, la luz solo iluminó levemente la tierra durante unos minutos. Su luz era más débil que la luz de la luna cientos de veces, pero también estábamos muy contentos con eso. Sin embargo, en algún momento simplemente dejamos de creer que volvería. Ahora, Juan de Efeso en sus escritos también describió lo siguiente: la partida del sol del cielo. Según él, sucedió justo en el medio del día. El cielo estaba cubierto con una neblina negra. Este velo no permitía que ni el sol, ni las estrellas, ni la luna aparecieran en el firmamento. A causa de estos hechos, una terrible hambruna esperaba a toda Europa. Este cambio, supuestamente causado por Lalia, ha sido observado y documentado por personas en diferentes continentes. El historiador bizantino Procopio escribió sobre una misteriosa cortina de polvo que oscureció el sol y provocó un año de oscuridad en el 536 después de Cristo. Procopio afirmó que en ese momento
todas las aves habían volado y todos los animales habían huido de los bosques. No había peces en los ríos y lagos. La cosecha se volvió negra, sin producir grano, ni fruta, ni tubérculos. Las líneas secas indican un hambre severa. La gente se comió la tierra anticipándose al sol. Sus cuerpos estaban cubiertos de úlceras y sus ojos estaban cubiertos de abscesos. Había colas para los médicos, pero era extremadamente difícil trabajar en la oscuridad, ¿no? Zacarías de Mitilene parece que indicó la fecha exacta de esos eventos catastróficos, diciendo lo siguiente: el 24 de marzo, el sol salió justo en el mediodía y volvió recién el 24 de junio del año siguiente. La nieve llegó a nuestra región a principios de septiembre y permaneció hasta mayo. Las heladas eran increíbles. Mucha gente murió por el frío, pero más por las malas acciones humanas. Bien, historias similares se pueden encontrar en registros históricos chinos, irlandeses y del Medio Oriente, que describen patrones climáticos inusuales, malas cosechas y hambrunas. Se está afirmando que después de la oscuridad vino una sequía sin precedentes. Los ríos y lagos se han secado. La gente se moría de sed y de enfermedades nunca antes vistas. Para sobrevivir, los niños se comían a los padres y los padres a las esposas. Más del 80% de la población murió en la provincia de Xi'an de actual China. Los cuerpos fueron quemados por los que sobrevivieron para mantenerse calientes y sobrevivir el invierno que siguió a la sequía. Te recuerdo que cerca de Xi'an, en China, se encuentra la pirámide más grande del mundo conocido, la famosa pirámide blanca, 2 veces más grande que la Gran Pirámide de Giza. Bien, se ha conservado evidencia similar no solo de estas fuentes escritas, sino también en mitos verbales y tradiciones de los pueblos del mundo. Así que el sol que salió hace 1500 años o 500 si restamos los 1000 años añadidos, es mencionado en las leyendas de los habitantes de Australia, América del Sur, África, Asia y los países árabes, ¿no? El mundo entero ha sido testigo de esta catástrofe, pero ¿cuál podría ser la causa de estos eventos aterradores? El enfriamiento provocado supuestamente por Lalia ha tenido numerosas consecuencias para el clima de este espacio habitable llamado Tierra, ¿no? Además de la disminución de la luz solar, este periodo estuvo marcado por sequías generalizadas, fuertes nevadas y heladas fuera de temporada, ¿no? Ha destruido la agricultura, lo que ha provocado pérdidas generalizadas de cosechas y escasez de alimentos. Ha alterado el delicado equilibrio de los ecosistemas, provocando una disminución de las poblaciones de diversas especies de plantas y animales. La escasez de alimentos y la hambruna provocada por las malas cosechas provocaron desastres masivos y malestar social. Los métodos científicos modernos, como el análisis de núcleos de hielo y anillos de árboles, han proporcionado información valiosa sobre la supuestamente Lalia. Ahora, los núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida muestran una caída repentina de la temperatura, lo que corresponde a un periodo de disminución
de la radiación solar. Avanzando hacia el futuro, también hubo la pequeña edad de hielo en los siguientes siglos después del siglo XV y también a principios del siglo XIX. Malas cosechas, hambrunas, heladas tempranas en julio-agosto que a su vez llevaron a los disturbios del siglo XVII, ¿no? Bueno, como en el periodo de la supuestamente Lalia, la peste negra estalló y acabó con el 30% de la población de Euroasia. Al mismo tiempo, Groenlandia pasó de ser una isla verde a un desierto helado. El norte del gran imperio mal llamado Tartaria se hundió y desapareció completamente bajo las aguas heladas del océano Ártico, y actual Siberia y parte del norte de América del Norte se convirtió en permafrost. Pero ¿cuál podría ser la causa de estos eventos aterradores? Te recomiendo que veas todos mis vídeos que hacen referencia a destrucción de Tartaria y las grandes guerras atómicas que fueron muy bien planificadas teniendo en cuenta los grandes mínimos solares anteriores. Hablamos del mínimo solar de Sparer 1440-1460, el mínimo solar de Maunder 1687-1703 y el mínimo solar de Dalton 1809-1821. Durante los últimos tres grandes mínimos solares, los mínimos de Sparer, Maunder y Dalton, el clima mundial ha experimentado condiciones de la pequeña edad de hielo. Las aguas del Ártico penetraron hacia el sur hasta el centro de Portugal y Europa experimentó duras condiciones climáticas. La capa de hielo del Ártico se ha expandido significativamente. Ahora, de 1997 a 2003, Niels Axel Mørner, el jefe del Departamento de Paleogeofísica y Geodinámica de la Universidad de Estocolmo, que dirigió el proyecto INTAS sobre geomagnetismo y clima, concluyó que a mediados del siglo XXI deberíamos volver a un nuevo mínimo solar con las condiciones climáticas de la pequeña edad de hielo. Las conclusiones son que para 2030-2040 el Sol experimentará un nuevo mínimo solar grande. En el gráfico puedes observar la predicción solar hecha por la NASA teniendo en cuenta los mínimos solares de Sparer, Maunder y Dalton y la previsión para 2050, y otro gráfico con las mini edades de hielo durante los últimos 400 años y que nos espera para 2050. Ahora, una gran pregunta de más de $1 millón. ¿Está todo esto relacionado con el nuevo reseteo del Foro Económico Mundial y las agendas 2030 y 2050? La conclusión te pertenece, amigo mío. Un gran abrazo y mucha salud. Hasta pronto.